sanas, tal vez te has caído, pero vuelves a ponerte de pie, vuelves a seguir caminando, vuelves a seguir dejando huellas y en el corazón de tus seres queridos, vuelves a dar una sonrisa, a dar esperanza, a dar fortaleza a quien tienes en tu entorno. Pero una persona insípida siempre será frío. Por ejemplo, tal vez los padres, o hay hombres y mujeres, desde su realidad o desde su perspectiva de ver, tal vez aman, pero es una vida tan insípida, ¿verdad? En las relaciones interpersonales, algunos son sinceros, donde es un diálogo profundo, transparente, donde cuando tú encuentras con una persona hay temas de qué conversar. Pero también cuando tú te encuentras con personas a veces no sabes de qué hablar, ¿verdad? Te sientes incómodo, porque no sabes qué decir. Porque hay personas de verdad que son mudas, ¿sí o no? Hay que sacar las palabras, pero no sé, tal vez dando con un poquito de alfiler, ¿verdad? Con un pinchazo ahí para que reaccione. Personas que no hablan. Y tal vez nos falta, como les decía, ser más empáticos. Hoy la vida, no sé, como que se nos ha vuelto ya trabajar por trabajar, vivir por vivir. Y yo cuando pregunto, ¿usted por qué trabaja? Así toca, padre, pero ¿por qué? ¿Por qué trabajas? Por mis hijos, pero ¿por qué más? A ver, ¿por qué vives tú? ¿O para qué vives? A ver, ¿para qué vive? O se debería preguntar yo a las parejas, ¿para qué se casaron? A ver, ¿o para qué fueron? ¿O por qué se convirtieron en padres? A ver, ¿por qué tuvieron hijos? ¿Por qué formaron una familia? Ay, padre, ya no quedaba más, para que no me digan que soy solterón, me tocó casar. Pero es algo básico, algo que, no sé, ya porque los demás se casaron, yo también tengo que hacerlo, padre. Ya mi mamá me pregunta, ¿cuándo me presentas? Quiero nietos, ¿cuándo me presentas tu pareja? Ay, me tocó, padre, para que me deje en paz, complacerle. Es una vida insípida, una vida tal vez sin un propósito. O tú le preguntas, ¿cómo estás? Ay, viviendo, padre, por no ser soberbio. Dice, ¿cómo es eso? A ver, ya vives ¿por qué? A la vez tú vives porque ya todos los días amaneció, tienes que ir a trabajar, sabes que tienes que regresar a tu casa, aburrido, amargado, el fin de semana pasas encerrado, o te vas con los amigotes al boli, a la playa, a la discoteca, a los bares, pero así pasan años, y así es una vida tan insípida, donde tal vez las relaciones de esposos se enfrió, se volvió tan, no sé, tan amarga. No hay esa cordialidad para dialogar entre pareja. El uno más serio que el otro, el uno más amargado que el otro, el uno más mudo que el otro, el uno más indiferente que el otro, el uno más frío que el otro. Hoy nos falta volver a tener sabor en nuestra vida para que disfrutemos del deleite de la vida que Dios nos ha regalado. Tenemos todo, estamos completos, pero somos tan fríos, tan insípidos y nos quejamos. Hay
personas, ¿verdad? Ay, otra vez trabajar, Padre. Dale gracias a Dios, regresa alegre, contento. ¿Cuántos en una silla de ruedas, postrados en una cama, tienen más ganas de vivir, más sabor para luchar por su vida? Y nosotros, teniendo todo, nos quejamos, nos amargamos, nos frustramos. ¿Qué nos hace falta para dar sabor a nuestra vida, a nuestra existencia? ¿Por qué nos volvemos fríos, indiferentes, insípidos? ¿Por qué nos volvemos, hoy la palabra, como se dice, pues que está de moda, ¿por qué nos volvemos tóxicos? ¿Por qué nos falta? Nos falta Dios en nuestra vida. Nos falta su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Nos falta orar, mis hermanos. Hay personas que dicen, Padre, por favor, eleva una oración por mí. Yo rezando, pero tú no cambias, pues. No se cambia la vida por un Padre con un Padre nuestro. Tú tienes que poner de tu parte. Tú tienes que ir al Santísimo. Unos 2, 3 minutos al Santísimo. Señor, estoy cansado, estoy tal vez frustrado, estoy amarga. Señor, quiero volver a amar. Hace unos 10, 20, cuando teníamos 15, 16 años, ¿cómo amábamos? ¿Cómo sonreíamos? ¿Cómo mirábamos la vida? ¿Cómo queríamos conquistar, verdad? Usted cuando tenía 13, 14, 16 años, ¿qué quería hacer cuando tenga 30, 40? ¿Qué quería hacer? Alguien quiso ser profesional, quiso tener su empresa, no sé, cada uno tiene, pero en el transcurso de la vida lo ha luchado, o sea, su vida se volvió amargada, frustrada, se volvió insípido. Una vida que a veces hacemos las cosas por hacer, no las hacemos sintiendo. En este primer día del trío en honor a San Antonio de Padua, él se dejó enamorar por Dios, se enamoró del Evangelio, viendo la vida de San Francisco de Asís. Él al principio perteneció a la orden de los agustinos, pero viendo la vida de San Francisco de Asís, viendo cómo vivía la pobreza, él decide dejar la orden de los agustinos para ingresar a la orden franciscana. San Antonio era tan intelectual, pero él entendió que hay que orar y estudiar, hay que orar y trabajar. Cuando nosotros oramos y trabajamos, tendremos sabor y no seremos cristianos insípidos, cristianos amargados, donde todo ves pecado, donde de todo te escandalizas, de todo es malo, todos son malos, asado, cocinado. No, hay que vivir la vida, enfrentando cada circunstancia, cada desafío. Hoy nos hemos vuelto cristianos, como les decía, tan insípidos, que cuando tenemos un fracaso, es fácil echar la culpa. Es que la sociedad, los gobernantes, que la iglesia, que el sacerdote, no sé, tantas cosas. Mis hermanos, el sabor, el sazón lo tiene que poner cada uno, pero a las plantas de Jesús de Eucaristía y en el caminar diario, ahí tienes que poner ese poquito de sal, esa sal que fermenta, esa sal que mantiene, que perdura. Antes no había pues refrigeradoras, congeladores como hay, ¿verdad? ¿Cómo hacían al menos en la sierra, no sé, en la costa? ¿Cómo hacían la carne de res para que dure más? Ponían la sal, ¿y dónde colgaba? En un alambre fuera, así. Ahí no teníamos miedo que a las moscas, tantas moscas ahí estaban rodeando, pero no nos hemos muerto. Ahora ya vino una mosca, hoy me muero, dice, ¿verdad? Mis hermanos, pero eso mantenía. Hoy, ¿cómo mantienes tú el amor en tu corazón? Hoy, ¿cómo tú mantienes el sazón en tu hogar, en tu vida cotidiana? Porque en la iglesia, aquí o donde quiera que estén, detrás de la pantalla, los que están por la radio, en el momento de la misa, uy, somos angelicales. Pero el sazón en tu vida cotidiana, como padre, madre, como esposos, como hijos, como hermanos, yo como ¿cómo ponemos sazón para hacer con amor, con pasión la vida? Alguien puede decir, no se nota, pero tenemos que demostrar. Alguien dirá, no se nota que soy sacerdote, pero no hay que hacer con amor. Si yo no tuviera pasión, sazón para celebrar la Eucaristía, yo bien puedo hacer en 20 minutos la Eucaristía,
a irme a seguir viendo TikTok o telenovelas. Pero hay que hacerlo con amor, con alegría, lo que nos han encomendado. ¿Ustedes cómo hacen con pasión, con amor, aquellos oficios cotidianos? A veces hacemos las cosas así aburridos, primero nos quejamos, primero hacemos el show para obedecer, ¿verdad? Qué distinto fuese si los esposos supiesen obedecer, si hubiese sazón de respeto, de amabilidad. No, las cosas hacen a veces, ya saben la palabra clave, ala, ya saben, y después hacen mal, y después están enojados, ¿verdad? Cuando tú haces las cosas enojado, amargado y quejándote, te sale mal, ¿o no es así? Hasta terminas golpeándote, terminas haciendo barbaridades. Pero cuando haces las cosas con amor, con alegría, hasta sale bien, hasta disfrutas de un trabajo. Hay que disfrutar cada oficio que realicemos todos los días. Pero si no tenemos pasión, vocación, amor, cada trabajo será una carga y más te cansarás que ver los resultados. Y por eso también el Señor nos dice: ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Antes, cuando no había energía eléctrica, nuestros abuelos, mis abuelos, ¿dónde ponían el mechero? No ponían pues debajo de la olla, ¿verdad? Ponían lo más alto para que alumbre. También nosotros, por ejemplo, cuando la luz está en perfectas condiciones, cuando todas las lámparas, los focos funcionan en tu casa, ni te acuerdas de la luz, ¿verdad? Ya por inercia aprendes ahí, pero ni te acuerdas. ¿Cuándo te das cuenta que faltó la luz? Cuando está quemado un foco. Nosotros en el día no tenemos miedo porque hay luz que alumbra. Pero ¿por qué tenemos miedo a la oscuridad a la vez? ¿Por qué tenemos miedo a la noche? Por ejemplo, ahora estamos contentos, alegres aquí, ¿verdad? Pero si apagamos todas las luces de la iglesia y del entorno, vamos a tener miedo, ¿sí o no? Peor si estamos en la iglesia. Algunos, uy, padre, tengo miedo. Dice, ¿por qué tienen miedo de estar en la iglesia? ¿Usted tiene miedo de estar en la iglesia aquí o no? Pero pongamos ejemplo que se va la luz. ¿Tendrían miedo? ¿Ustedes a qué tienen más miedo? ¿A la iglesia o al cementerio? Bueno, mediten y ustedes mismos saquen la conclusión. ¿Dónde tienen más miedo? Pero mis hermanos, cuando estamos en plena luz, estamos tranquilos, contentos, sabemos quién está en nuestro entorno. Pero cuando estamos en la oscuridad, te sientes indefenso, con miedo, con nerviosismo. No sabes si estás dando el paso correcto, no sabes qué es lo que está apareciendo aquí. En la ciudad es hermoso caminar en la noche, ¿verdad? Pero vaya a caminar en la montaña. Pongamos que no haya energía yendo a Bella Vista, sino que les va a dar miedo, o nos va a dar miedo. O vayan a Santa Rosa, por allá no hay lámparas, o si hay lámparas yendo a Santa Rosa. No hay lámparas yendo a Santa Rosa. Unas partes no hay. O vayamos al Cascajo, sino que nos va a dar miedo, vamos a pensar. Pero si es en el día no importa, vamos, pero en la noche vamos a pensar, no vamos a querer caminar solos. Hoy cuando nosotros vivimos en la oscuridad de nuestro pecado, en la oscuridad de nuestras mentiras, siempre vivimos a la defensiva, con miedo, temblando, en la incertidumbre. Siempre estamos a la defensiva. Cuidado, alguien me vea, alguien me toque, que alguien me descubra. Pero cuando estamos en plena luz, caminas en plena libertad. Hoy necesitamos nosotros ser la sal y la luz del mundo. ¿Cuántos santos? Ahí está San Antonio, como con su vida, con su testimonio, iluminó a tantas almas de aquella época. Y hoy para cuántos católicos sigue siendo el modelo, el ejemplo, el referente. Porque San Antonio, con su vida, con su testimonio, ha sido la luz para tantos, que podamos seguir también su ejemplo y podamos sobre todo seguir a Cristo. Hoy ustedes tienen que ser esa luz en su hogar. Ustedes tienen que ser el sabor como padres, para que puedan guiar a sus hijos, para
que puedan educar, formar, pero no confundirlas. Hoy tenemos que ser como San Antonio, como tantos santos. San Antonio predicó el Evangelio sin miedo, sin temor, a pesar del rechazo, a pesar de que la gente no quería aceptar sus homilías, sus reflexiones, pero él no se dio por vencido. Ahí tenemos el gran milagro eucarístico. En una ciudad, no recuerdo el nombre hoy exactamente, pero en una ciudad la gente era tan indiferente. Pongamos ejemplo, Galápagos ya. Por ejemplo, la gente no quería saber nada de Dios, no quería saber nada de iglesia. Todos le daban la espalda, nada. San Antonio fue a predicar al borde del mar y los peces empezaron a estar en torno a San Antonio. Otro, el milagro eucarístico. El pueblo, o sea, las autoridades de aquella época le desafiaron a San Antonio y le dijeron a la mula: le vamos a dejar 3 días sin dar de comer y le vamos a llevar a la plaza. Tal vez la gente y las autoridades quisieron burlarse de San Antonio. Un animal sin comer 3 días, ¿dónde va? A comer hierba. En la plaza le pusieron la carga de hierba a un lado y el otro extremo estuvo San Antonio con la Eucaristía, con la custodia. A pesar de ser un animal, la mula se fue, le llevaron a la plaza, no fue a comer, se fue y se postró ante el Santísimo. El milagro eucarístico. Mis hermanos, un animal fue y se postró ante el Santísimo. Hoy nosotros, conscientes que razonamos para ser la luz, la sal de la tierra, no te avergüences de doblar la rodilla y de adorar a Dios presente en el sagrario, el que nos da sabor, el que da sazón a nuestra existencia, el que nos ilumina con el Espíritu Santo, para que podamos luchar en medio de tantos desafíos sin acobardarnos, siendo la luz, que la luz brille ante los demás y viendo nuestras buenas obras de que ustedes hacen de gloria a su Padre que está en el cielo. Por eso hoy termina el Evangelio mencionando que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Viendo las obras, viendo nuestras obras, los demás vuelvan a creer en Dios, vuelvan a vivir con coherencia nuestra vocación de bautizados. Hoy, mis hermanos, seamos cristianos, católicos alegres, católicos apasionados de vivir los mandamientos. Habemos católicos aburridos, ¿verdad? Católicos fríos, indiferentes. No necesitamos hoy católicos que iluminemos, que demos sazón a la vida en las canchas, en los centros comerciales, en el metro, en el bus, en el cine, en los encuentros familiares, que ahí seamos la luz, viviendo con alegría. Tenemos tantas cosas en que preocuparnos, pero en medio de eso hay que tener sazón, hay que ser la luz. Hoy tal vez el mal quiere ganar, quiere intimidarnos. Hoy vemos tanta delincuencia, vemos tanto narcotráfico, vemos cómo los jóvenes consumen las sustancias que los lleva a la perdición. Hoy donde la sociedad piensa que todo es permitido, donde el mundo te quiere confundir, donde tal vez incluso las personas te han decepcionado, donde nosotros te hemos decepcionado. Pero acércate a Dios, porque Él no te decepciona, Él no te miente, Él no te engaña. Que Cristo nos dé la sazón, la luz, para que nuestra vida, nuestras acciones brillen en un mundo donde tal vez ya no creen en los valores, ya no creen en Dios. Vuelvan a creer, vuelvan la mirada a Dios y volvamos
a ser cristianos que vivimos con alegría nuestra fe, que testimoniamos con nuestra vida lo que profesamos. Pidamos a San Antonio en este primer día del Triduo en su honor, que Él interceda por toda la Iglesia, que San Antonio nos enseñe a vivir con alegría el Evangelio, que San Antonio, que Él fue capaz de vivir el Evangelio, a vivir la santidad. Hoy nosotros tenemos que ser santos. No hay que gloriarnos de la santidad, de la vida de los santos. Hoy nosotros tenemos que ser santos. Hoy nosotros, mis hermanos, para ser la luz y la sal de la tierra, hay que ser amigo de Cristo, no amigo de las personas que nos llevan a la oscuridad, que nos llevan a perder el sentido de nuestra vida. Que Cristo resucitado, el que nos envió el Espíritu Santo, sea la fuerza para todos nosotros, como esposos, padres, y yo como sacerdote, podamos glorificar a Dios con nuestras obras, para que demos gloria a los demás, para que demos gloria a Dios y los demás, mirando nuestras buenas acciones, vuelvan a creer en Dios, vuelvan a dar sentido de su vida, de su existencia. Así sea. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los